Estamos en un año clave para el futuro de Chile. Estamos a puertas de lo que va a ocurrir el 11 de abril, cuando se elijan a los constituyentes que van a redactar la nueva Constitución. Y hay un tema que cada cierto tiempo lo escuchamos en las noticias, lo leemos en los diarios, que es la probidad. Y justamente queremos saber de qué se trata específicamente esto y por qué es tan relevante que se incluya en una nueva Constitución. Para eso vamos a tomar contacto con Alberto Prej, él es director ejecutivo de Chile Transparente. Alberto, ¿cómo estás? Hola Eduardo, muchísimas gracias por la entrevista. Partamos de lo más básico, hablando de qué es la probidad, porque seguramente es algo que nosotros asociamos a hacer bien las cosas, a transparencia, al buen actuar, pero me imagino que hay una definición más específica. Sí, la probidad es un principio del derecho chileno que está establecido en nuestra Constitución, que significa que los funcionarios públicos deben tener una conducta intachable y un desempeño honesto y leal a la función o cargo que ellos están desarrollando. Es decir, es una exhortación a un estándar de conducta muy importante, señalando al funcionario público que debe comportarse intachablemente porque su función es una función que está en beneficio de todos los demás. Ahí está, clarísimo. Y justamente cuando uno escucha lo que tú nos das como definición de probidad, uno dice, chuta, esto debería ser el estándar mínimo exigible para alguien que quiere desarrollar o desempeñar un cargo público. Pero al ver también, a la luz de los hechos, a la luz de nuestra propia historia, es algo que evidentemente hay que dejarlo normado, porque si no, efectivamente, caemos en casos de corrupción u otros que tienen espacio allí. Entonces, ¿por qué es tan relevante entonces cómo incluirlo en la Constitución? Bueno, absolutamente relevante, porque como señalaba, es una exhortación, es un principio, una invitación a un estándar muy elevado de actuar. No existen los seres humanos intachables, pero se les invita a los funcionarios públicos a ser intachables. Y lo que tiene que hacer el derecho, y en general también la sociedad, es poner todos los incentivos para que esa conducta del funcionario público sea intachable, efectivamente se apegue a este principio de probidad. Y la corrupción, la verdad, que es un problema de incentivos y desincentivos. Por ejemplo, si los controles están bien puestos, si la sociedad es vigilante, si además se premia al que hace las cosas bien y no, por ejemplo, al acusete se le apunta con el dedo, al que denuncia una infracción, por ejemplo. Si no se premia la pillería, sino que se premia el buen trabajo, el mérito. Evidentemente, todo va a llevar a que el funcionario público tome la mejor decisión, es decir, apegarse al estándar de probidad. Pero en cambio, si tenemos un Estado que está cooptado por más bien intereses políticos o personales, donde no se pueden desarrollar las cosas bien, donde el funcionario público, por ejemplo, es mal pagado y entonces tiene incentivos a veces perversos, y evidentemente se transforma de una forma corrupta, se aleja de ese estándar de probidad. Más allá, que hay que señalar que en toda sociedad, por más principio de probidad que nosotros podamos establecer, tenemos un porcentaje muy minoritario de personas que, independiente de los incentivos o desincentivos que nosotros pongamos en el derecho, van a actuar de manera corrupta. Y para eso está el derecho penal, es decir, la sanción, que la persona que cometa un acto de corrupción tenga una sanción que sea relevante para efectivamente señalar la importancia que tiene el combate contra este flagelo. Claro, ahí tú tocas un tema que es súper importante, que tiene que ver con lo penal, ¿no? Con cómo sancionamos esa infracción. Y allí es justamente donde hay veces que la opinión pública tiene una sensación de cierta impunidad o de cierta sensación de que ¿por qué si esta persona que obra mal, actúa mal, tiene penas tan bajas, yo no voy a hacer lo mismo? En el fondo, hemos visto casos incluso tributarios que han sido bien indignantes respecto a las sanciones que han tenido pese a ser graves delitos que se están cometiendo. Bueno, uno esperaría que en las sociedades las personas no nos comportáramos bien o mal dependiendo de la pena que esté asociada a nuestra conducta. Pero lamentablemente sabemos que no es así. Los delitos ocurren y los delitos de corrupción ocurren.
Y yo tengo un desacuerdo ahí con tu pregunta. No es que haya una sensación de impunidad. En Chile hubo impunidad a la corrupción durante mucho tiempo. Esto afortunadamente cambia en los últimos años con las modificaciones importantes que ha tenido nuestro Código Penal y otras normas, como la Ley de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas, la creación de nuevos tipos penales y también los criterios de los tribunales en cómo juzgan estas conductas. Lamentablemente, hasta hace no mucho, las conductas de corrupción eran vistas más bien como delitos funcionarios, que tenían que ver solamente con el patrimonio fiscal y nada más que eso. Pero nos hemos ido dando cuenta que cuando se comete un acto de corrupción, no solamente se está afectando los impuestos de las personas, sino que se está afectando la confianza en las instituciones y por lo mismo al sistema democrático y al Estado de Derecho. Y es por eso que en el estallido social en el centro está, entre las injusticias que se revelan, la injusticia de que, oye, a alguien que comete un hurto se le da una sanción A, y a alguien que comete un delito de corrupción se le da una clase de ética. Afortunadamente creemos que hoy día estamos en un mejor escenario para que eso no ocurra. El ejemplo de la condena contra la alcaldesa Karen Rojo es un buen ejemplo. O como otros casos de corrupción hoy día se están llevando a cabo. Incluso la condena en el caso Corpesca que vamos a conocer dentro de los próximos días. Pero claramente la Constitución es la que tiene que inspirar. Y es por eso que nosotros desde Chile Transparente decimos que junto con consagrar el principio de probidad, tenemos que también poner explícitamente que la gran corrupción es un atentado contra la democracia, un atentado contra los derechos humanos y un atentado contra el Estado de Derecho. Justamente en ese contexto, Alberto, que vamos a tener seguramente este tema sobre la mesa de aquí a abril entre los candidatos constituyentes, ya comenzaba más el periodo de propaganda electoral. ¿Cuáles crees tú que son, haciéndole un doble clic al tema probidad, los temas fundamentales que deben estar en esta discusión y que ojalá estén, lleguen a estar en la nueva Constitución? Bueno, quizás vamos desde el inicio de una Constitución hasta el final. Partamos por los principios. El principio de probidad tiene que estar consagrado, a lo menos en los mismos términos que hoy día lo consagra el artículo 8º de la Constitución actual. Luego avanzaríamos hacia ese artículo 9º que señala que el terrorismo es un atentado contra los derechos humanos. Agregaríamos nosotros, y nos encantaría que se agregara, que la gran corrupción es un atentado contra los derechos humanos, la democracia y el Estado de Derecho. Posteriormente, en las garantías constitucionales, nos interesaría muchísimo que se consagrara como una garantía autónoma el derecho al acceso a la información pública, que es una herramienta muy potente para prevenir corrupción y detectar corrupción a tiempo. Y después ya tenemos las instituciones autónomas constitucionales. El Consejo para la Transparencia, que debiese tener ese rango, un fortalecimiento de la Contraloría General de la República, dándole un énfasis en el combate contra la corrupción que hoy día en el ámbito administrativo desempeña la Contraloría General de la República, y luego tenemos al Ministerio Público, donde a nosotros nos gustaría, quizás no en el ámbito constitucional, pero por lo menos hacer una exhortación desde ahí a que existiera una mayor especialización en estos delitos de alta complejidad, porque los delitos de corrupción son muy difíciles de descubrir, son muy difíciles de probar, porque la corrupción no es como un hurto donde yo, por ejemplo, agarro estas llaves y hay una cámara y me pillan. La corrupción normalmente ocurre en espacios de reserva absoluta, de secreto, en las cloacas del mundo. Ahí se mueven los corruptos son ratas que se mueven en esas cloacas. Y entonces para descubrirlos necesitamos un Ministerio Público que tenga aún más herramientas para poder llegar a tiempo y unos tribunales de justicia que por supuesto fallen en derecho y condenen a los responsables de este tipo de delitos. Alberto, finalmente, por mucho tiempo escuchamos que Chile, por lo menos en Chile, no hay tanta corrupción como en otros países. Se dijo hasta el cansancio por mucho tiempo. ¿Cuál es la realidad de nuestro país en el contexto latinoamericano y mundial respecto a los casos de corrupción? Bueno, siempre medir corrupción es algo muy complejo, y claramente uno se preocupa más de lo que pasa en la familia de uno que en lo de la familia del lado, y es por eso que nosotros tendemos a basarnos en las percepciones locales. Pero si uno ve la comparativa, efectivamente Chile afortunadamente aún sigue teniendo niveles de corrupción que son menores a otros países de la región y otros países del mundo, en la mayoría de los países del mundo. En el último índice de percepción de corrupción nosotros estamos en el lugar número 25 entre los países con menor percepción de corrupción. ¿Significa que en Chile no hay corrupción? ¿Significa que no tenemos problemas graves de corrupción, sobre todo en algunas instituciones o en algunos sectores, o con algunos problemas como el conflicto de interés, el tráfico de influencias, etcétera? Y ahora, con la nueva prevalencia del narcotráfico en nuestro país, claro que los tenemos esos problemas.
¿Significa también que si nos pudrimos y que somos un país de corrupción sistémica, que el Estado de Derecho se rompió? No. Estamos en un momento donde Chile tiene que tomar sabias decisiones, porque sí, efectivamente, cuando el fenómeno del crimen organizado ingresa con mayor fuerza a los países, nuestros riesgos de caer en ciclos de corrupción más sistémica son más importantes. Hoy día creemos que estamos a tiempo, que se están tomando determinadas medidas, pero tenemos que poner pie en el acelerador y creemos que la discusión constitucional va a ayudar a aquello, porque esta discusión hace 20 años no existía en el mundo, no estaba, nadie hablaba de corrupción en el mundo. Hoy día todos hablamos de corrupción en el mundo porque sabemos cuál es el daño que le causa no solamente al patrimonio fiscal, sino a la vida de las personas. Las personas que están muriendo por cruzar la frontera hoy día en el desierto están muriendo porque vienen de un país que asolado por la corrupción sistémica como es Venezuela. Un país donde ya no puedes ni siquiera desarrollar tu vida de manera honesta o tranquila. La corrupción viola los derechos humanos, la corrupción quita vidas y la corrupción nos empobrece como países. Por eso la importancia de esta discusión. Perfecto, Alberto Pérez, director de Chile Transparente. Gracias por este contacto con CNN Chile. Muchísimas gracias a ustedes. Y ustedes sigan en la sintonía de CNN Chile y sigan informándose para votar con información veraz para el próximo 11 de abril en temas como este de la Provida.